Bueno, mi nombre es Alejandro Cerón, soy comunicador social. Eh, a ver, ¿qué les cuento? Hace 60 años en Bogotá ocurrió un hecho muy importante para nuestra historia nacional y para la historia de la capital. Fue el Bogotazo. En el Bogotazo pues asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, líder político del Partido Liberal que estaba lanzándose a la presidencia en ese momento y estaba muy bien perfilado para ganar la presidencia. Sin embargo, por sus ideas revolucionarias en las cuales creía que el poder lo debía tener la clase obrera, él creía que la oligarquía no debía tener el poder, sino que lo debía tener las clases más desfavorecidas y que el pueblo era quien debía mandar. Por ese tipo de ideas pues lo asesinan el 9 de abril de 1948 y eso digamos que divide la historia en dos. Entonces pues la medida de hace 60 años es una buena medida para contar la historia porque desde ahí empieza una nueva historia en Bogotá, en Colombia. Empieza la época de la violencia, se agudiza aún más la violencia. Nosotros ya veníamos desde principios del siglo XX en violencia bipartidista, pero con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se agudiza la violencia. Más adelante pues se da el Frente Nacional, después del Frente Nacional a raíz de eso se da la conformación de las guerrillas, de algunas guerrillas que nosotros conocemos y de la cual pues hoy estamos en diálogos en La Habana. ¿Cómo era el transporte en ese momento? Existía el tranvía, pero a raíz pues, de los sucesos ocurridos el 9 de abril de 1948, más adelante en 1951 el tranvía es sacado totalmente de circulación. En el 48 se saca de circulación sobre la carrera séptima, pero ya en el 51 sale de circulación en el resto de la capital y lo reemplazan por otro sistema de transporte que en ese momento fue llamado los trolis. Los trolis pues eran buses que tenían un sistema eléctrico para poder funcionar. Ese era como el transporte y lo que sucedió hace 60 años. Ocurrió un gran incendio en todo el centro de Bogotá. Con ese gran incendio se perdieron varias casas, incluso en esta casa, el Museo de la Independencia, todavía no existía como museo, pero la casa en donde ocurrieron los hechos del 20 de julio de 1810, en donde hubo la pelea, la reyerta entre los hermanos Morales, entre los criollos y el español José González Llorente, de la casa se perdió gran parte. Tanto así que la esquina que se conservó duró casi 10 años, duró más de 10 años en total abandono. El alcalde de turno en ese momento propuso incluso demolerla y construir un obelisco, pero más adelante aparece Guillermo Hernández de Alba hacia 1958, quien propone ante la Academia Colombiana de Historia que se cree un museo en este lugar. Cuando hacen esa proposición, entonces se construye gran parte de la casa y se conforma el Museo de Bogotá inicialmente. Más adelante fue el Museo del 20 de julio de 1810 y lo que hoy conocemos como el Museo de la Independencia, Casa del Florero. ¿Qué más sucede? Más adelante pues se agudiza la violencia, se conforman las guerrillas. Más adelante en 1985 vemos otro hecho de violencia importante o no importante, pero sí destacado dentro de la historia nacional y dentro de la historia de Bogotá, y es la toma del Palacio de Justicia. 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 hacia mediodía del 6 de noviembre se toma el Palacio de Justicia, entran 35 guerrilleros del M-19. Unos minutos después el ejército ya se encontraba en las azoteas de los edificios cercanos y les estaban pues disparando. Se da luego un exceso de poder, un exceso de fuerza desde las fuerzas militares, exceso que ya está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el ejército entra con carrotanques y con helicópteros y con cerca de 300 militares a tomarse o retomar el control, lo que se le conoce como la retoma del palacio. Entran a retomar el control del Palacio de Justicia y lo hacen totalmente con la fuerza. Pues es algo brutal.
un hecho en el cual salieron con vida bastantes personas. Se dice que salió un grupo de aproximadamente 150 personas con vida, de los cuales todos eran trasladados a esta casa, a la casa del florero. Las personas que no podían demostrar su identificación o que no podían, que no tenían de pronto ningún documento de identidad, los llevaban hacia bases militares. De esas personas que salieron con vida, que quedaron en los registros de los medios de comunicación, hay 12 personas desaparecidas. 3 de ellos aparecieron sus restos hace no más de 2 meses y pues digamos que ese hecho todavía está muy vigente en la historia de los colombianos. En ese suceso también, el 7 de noviembre, ya cuando termina el incendio y cuando termina toda la acción militar, la semana siguiente se logra establecer que ahí murieron cerca de 98 personas, casi 100 personas murieron ahí en ese hecho tan atroz. Más adelante, pues ya en el 2010, este museo hace una restauración y hace una renovación de su guión, hace una restauración a la casa y una renovación del guión museográfico en ocasión del bicentenario, el cumplimiento de los 200 años de nuestra supuesta independencia nacional. Y otro hecho importante también que nos ha marcado como museo es la peatonalización de la carrera séptima, porque eso pues ha impactado en los públicos. Durante este año los públicos han disminuido en cierto sentido, pero también se ha visto otra clase de público. Ya no es la persona que transita normalmente el centro, sino que han venido más turistas. Pues esos son como los hechos que más han impactado este museo. Bueno, cuéntame, ¿cómo era la gente antes? Digamos, las costumbres que se tenían antes, cómo se vestían, ¿Como en el 50? Sí, más o menos por esas épocas. Hola, mi nombre es Camilo Rubiano, soy comunicador educativo y bueno, pues acá en Bogotá para 1942, 1938 la costumbre no era bañarse todos los días. Es una costumbre que viene de hace mucho tiempo, de más de 200 años atrás, que la gente se bañaba cada 15 o cada 20 días. Entonces, como Alejandro lo mencionó hace un momento, estuvo el tranvía y luego pasaron al trolley. Cuando estuvo el tranvía, también venía mucha gente fuera de Colombia y entonces pues lo que se estaba empezando a notar era que los extranjeros se llevaban una imagen de que la gente que vivía acá era sucia. Entonces, el mismo señor del que Alejandro habló, Jorge Eliezer Gaitán, él fue alcalde y entonces cuando él fue alcalde sacó un decreto obligando a la gente en Bogotá a que se bañara y por lo menos que lavara la ruana una vez a la semana. Entonces fue una de las formas para que la gente en Bogotá se empezara a bañar todos los días. Y fue hace más o menos 60 años hacia acá, un poco más de 60 años para acá. Es decir que nosotros decimos hoy en día como a término de pronto hasta de molestar o de jugarle una broma a algún amigo, decirle como venga, es que usted no se bañó hoy. Pero entonces eso también no es una cosa de hace muchísimo tiempo, sino es una cosa actual. Y tocó obligar a las personas para que se empezaran a bañar todos los días. Pues la costumbre también era usar mucho lo de los sombreros, los trajes. Sastres, todo el tiempo con corbatas, corbatines. Digamos que la ropa informal o la ropa deportiva era muy escasa, casi no se veía. Las costumbres eran muy conservadoras, eso hay que decirlo, porque vivíamos en la Constitución de 1886, una constitución totalmente conservadora que le consagraba al Estado a la Iglesia Católica. Entonces eso hacía que nuestras costumbres fueran bastante conservadoras y eso cambió hasta 1991, hasta más de 100 años después. Vale, y digamos la Plaza de Bolívar, ¿qué tal era? O sea, ¿cómo estaba conformada? Si me hago entender, ¿cómo era la construcción, no? La Plaza de Bolívar hacia inicios del siglo XX tenía 4 fuentes y tenía la misma estatua de Simón Bolívar, pero mirando hacia el Congreso. Le estaba dando en ese momento la espalda hacia el Palacio de Justicia. Luego viene un arquitecto francés llamado de apellido Le Corbusier. Él hizo bastantes intervenciones en todo el país, él hacía intervenciones de modernización y en esa labor de modernización cambian la Plaza Mayor, le cambian su nombre a la Plaza de Bolívar, le quitan las fuentes, porque las fuentes en un principio pues eran fuentes de colores, era algo bonito, pero después se volvió un orinadero, entonces las cambian
y hacen lo que, pues la construcción que está hoy en día, que son piedras traídas acá de los cerros orientales, y le voltean a Simón Bolívar. La cara, no todo El cuerpo. ¿Y por qué lo voltearon? No, ¿saben? O sea, es que es curioso, ¿no? Sí, la verdad sí, pero no recuerdo. Creo que es porque primero estaba mirando como hacia las leyes y no sé qué, y después tenía que mirar hacia la justicia, algo así, pero no, en realidad no. Seguro. No te puedo asegurar. Ah, ok. Bueno, y digamos en la Constitución, pues, de los barrios. Ah, bueno, en los- mira, y algo también que ha sido importante es que la Plaza de Bolívar antes funcionaba como un parqueadero de carros también. O sea, todas las personas que trabajaban aquí en el centro parqueaban el carro ahí en la plaza, como en el parque de un pueblo. Digamos pero- al lado, podría ser al lado, digamos, de una puente. Sí, Sí. o al lado de la estatua de Simón Bolívar. Ahí Ah, parqueaban todos los carros. Pero con esa modernización que propuso Le Corbusier, pero él nunca la hizo, pero se hizo muchos años adelante, se fue peatonalizando alrededor. Y digamos se veían caballos, ¿cómo se llama? Carrozas. Carrozas, eso. Carrozas Sí, se veían acá. se veían carrozas, pero no mucho. O sea, ya para esa época ya las carrozas no, ya se estaba empezando a hablar mucho de lo que era el automóvil. Entonces lo que hoy en día nosotros llamamos como el pichirilo. O sea, la gente pasó de ser Era un poco como el más automóvil. campesina a ser un poco, pues, más... De todas maneras, las personas que eran campesinas, ellos seguían con sus costumbres. Los que ya tenían cierta capacidad adquisitiva, ya los que tenían los medios para conseguir automóviles y eso, ya empiezan un desarrollo, digamos, sí, es un desarrollo como un poco más hacia la parte de modernización del automóvil y del medio de transporte. Listo, vale. Ahora lo último, lo que les venía También diciendo. con tu pregunta de los campesinos, en 1948 se empezaron a ver más campesinos en las ciudades, porque a raíz de los hechos del 9 de abril hubo violencia en todo el país y las zonas rurales se intensificó la inseguridad. Entonces los campesinos también empezaron a emigrar del campo a la ciudad hacia 1948. Ay, es el punto en cual quería llegar. O sea, los campesinos como que comenzaron a constituir lo que son todos los barrios de la ciudad, ¿verdad? Sí, Las los barrios, localidades. las zonas aledañas. Es que Bogotá en los últimos 60 años ha crecido de una manera impresionante. Hace 60 años Bogotá era casi un pueblo. Pero con los hechos de violencia y con el desplazamiento que en su momento fue casi que forzoso, y ya después con las guerrillas se dio desplazamiento forzoso, eso hizo que todo el mundo migrara a la ciudad capital. Y se formaron los barrios, o sea, los barrios obreros, los barrios circundantes a la capital. Ese barrio del que Alejandro habla, el barrio obrero, es el barrio Policarpa, muy cerca acá al centro. Policarpa, el 20 de julio, Ajá. toda esa zona era de barrios de gente obrera, eran de los obreros, igual que abajo, el barrio, la localidad de Kennedy. Eso también se dio después de la visita Suba, ¿no? de Kennedy también. John F. Kennedy. Suba era un pueblo, Usaquén era un pueblo, Y todo se fue. Usme era otro pueblo. Y todo fue creciendo y se unificó todo en una sola área metropolitana. Incluso lo que vimos hace no más de 5 años con Soacha. Soacha era también un pueblo, pero por el desplazamiento forzoso, ahora Soacha tiene casi 1 millón de habitantes. Y ahora hace, si no estoy mal, hace como 3 años, 2 años, firmaron un acuerdo entre el alcalde de Soacha y el de Bogotá para que sea también parte del área metropolitana. O sea, la ciudad, como buen sistema centralista que somos, la ciudad ha ido absorbiendo los demás pueblos que hay hacia alrededor. Entonces, yo creo que eso ya sería